Bueno, primero que todo un saludo a todo el sur de Chile, región de los lagos y en específico a la ciudad de Osorno. Estamos transmitiendo hoy día con una invitada especial que nos va a hablar un poco sobre eh, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y también como el rol de la psicología eh, en momentos complejos, en momentos de pandemia. Así que, José, bienvenida y no sé si te pudieras presentar un poco para contarnos un poquito a qué te dedicas, eh, quién eres, para que podamos entrar en contexto. Ok, entonces primero que todo buenos días, mi nombre es María José Hidalgo, más conocida como José. De profesión estudié psicología, me fui especializando en la psicología clínica, llevo 13 años ejerciendo la carrera. Durante 9 años me dediqué al trabajo de niños, salud mental y familia. Luego de eso continué un poco aprendiendo de la salud mental, trabajando en centros de salud públicos, digamos, como lo que son los COSAM. Y luego de eso me dediqué al trabajo en intervención en crisis, principalmente ligado a todo lo que tiene que ver con los accidentes laborales y a la recuperación del trauma. ¿Ya? Ujú. También he dedicado parte de mi tiempo en hacer capacitaciones que finalmente apuntan a poder habilitar a las personas a que tengan herramientas de un manejo adecuado frente a situaciones críticas o situaciones de crisis. ¿Ya? Ujú. Entonces, un poquito el tema que nos convoca apunta a más o menos entender el estado de crisis que surge cuando ocurre un evento crítico, que en este caso tiene que ver con la pandemia, ir identificando y reconociendo cuáles son las reacciones esperables que podemos tener como para ir normalizando un poco algunas de las cosas que nos van sucediendo, y también entregar algunos tips y herramientas para poder manejarse emocionalmente frente al estrés y frente a situaciones de desregulación emocional que pueden estar ocurriendo producto de lo que estamos viviendo. José, y en ese Eso. sentido, como para poder contextualizarlo a modo más general, no sé cuál es tu opinión sobre el rol de la psicología en momentos como estos, digamos, momentos como estos, cuando hablamos ya de un proceso social, de estallido social, ¿verdad? Fuerte, que comenzó en octubre y ahora con el tema de la pandemia, que es un tema mundial. ¿Cómo ves tú el rol de la psicología o de los psicólogos en este momento? ¿Dónde se, digamos, como dónde se engrana eso? Mira, yo creo que nosotros como psicólogos tenemos dos puntos importantes donde podemos aportar en estos momentos. Uno que tiene que ver con el plano individual, que va directamente con la contención, el acompañamiento y el ayudar de alguna manera a la elaboración de esta experiencia de las personas de forma individual o grupal. Y por otro lado, creo que nosotros los psicólogos también tenemos un rol muy importante en relación al manejo de la información y la educación frente a situaciones complejas o de crisis. Ya que generalmente cuando ocurre una situación compleja que te saca de la habitualidad, de manera violenta, por decirlo de algún modo, pueden ocurrir estados de desorganización que llevan a las personas a experimentar crisis y sensaciones de malestar a nivel general, que empiezan a afectar no solo la relación que la persona tiene consigo mismo, sino también con los otros, con el trabajo, en diferentes ámbitos de su vida. Entonces, la información y la educación, desde mi humilde perspectiva, digamos, es súper importante como para ir ayudando a pegar estos procesos de forma comprensiva, digamos, a que vayamos como insertando elementos informativos o educativos que nos brinden herramientas para poder elaborar mental o cognitivamente, digamos, la situación que está ocurriendo y desde ahí poder reorganizarnos y tener certezas de cómo manejar en este caso, por ejemplo, la incertidumbre. Claro. Ahora, cuando hablamos del concepto de crisis, nos referimos, ¿no es cierto?, a que hay un estado habitual de ser, de estar, de relacionarse, de moverse,
y que ese estado habitual de una u otra manera se quiebra, se rompe, se modifica de manera abrupta. Por lo tanto, ciertas estrategias que utilizamos habitualmente para resolver problemáticas se vuelven obsoletas, ya no sirven, ¿verdad? Tenemos que reinventar muchas cosas para poder seguir funcionando. Ahora, cuando esta crisis, como en el caso de Chile en específico, es una crisis de larga data, o sea, vamos a decir que vamos a poner lo icónico desde octubre, ¿no es cierto?, con el estallido social y todo lo que sucede, y ahora con la pandemia. ¿Hay alguna diferencia entre un evento crítico puntual a una crisis, digamos, que se prolonga en el tiempo en la, digamos, la respuesta psicológica o en la adaptación psicológica, o se trata o se ve de una misma manera? Eh, Generalmente se aborda de una misma manera, porque en definitiva, claro, o sea, si bien es importante el evento crítico, suponiendo que el evento crítico en algún momento fue el estallido social y luego la pandemia, y cada uno tiene sus características en particular, tiene mucho que ver con cómo la persona enfrenta y vive, digamos, la experiencia crítica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver como la pandemia o el evento crítico como un agente externo, por decirlo de algún modo, y lo Ujú. interno tiene que ver con los recursos y con la forma en la cual yo vivo esa experiencia, por decirlo de Claro. algún modo. La diferencia puede ser, aunque no sé qué tanto, el tiempo frente al cual se prolonga, pero el estallido social es también un proceso que comenzó antes del estallido y que también dura después del estallido y probablemente se vuelva a reactivar después de la pandemia. Entonces, hablamos de procesos largos, digamos, de quiebre que generan crisis, desorganización o la necesidad de replantearnos muchas cosas respecto a cómo estamos en el mundo, a dónde queremos ir y qué necesitamos como para poder enfrentar lo que está sucediendo. Ujú. Ahora, en ese sentido, hay un concepto que a mí me gusta harto traerlo o pensarlo, que tiene que ver con los cambios profundos que nos remiten a la muerte, ya sea de las estructuras hegemónicas sociales, como también de la muerte física en el caso del COVID. Y nos lleva a nosotros como individuos y como sociedad a enfrentarnos de una manera súper cercana a esta visualización de muerte. ¿Cómo se relaciona, digamos, digamos, como este fantasma o este miedo a la muerte con el proceso de crisis o con el proceso, digamos, psicológico en la vida de un ser humano? No sé si me pudieras hablar un poquito sobre eso. A ver, más o menos lo que entiendo de la pregunta, Ujú, ¿cómo enfrentarse frente a la muerte o frente a la posibilidad real de muerte, por decirlo de algún modo? ujú, Bueno, todas estas situaciones que de alguna manera vienen a afectar nuestra cotidianidad y nuestro sentido como de lo que es habitual, producen un quiebre, por decirlo de algún modo. Y este quiebre tiene consecuencias o tiene manifestaciones a nivel de lo que pensamos, a nivel de lo que sentimos, a nivel de nuestra corporalidad y también a nivel de nuestra espiritualidad. Y yo creo que ahí entra el tema de la muerte, porque vamos a entender la espiritualidad como no la creencia en un Dios en particular, sino como ujú. la necesidad del ser humano de creer y trascender a través de algo. ¿Ya? Entonces, frente a estas problemáticas de salud y social, eh, surgen en esta desorganización un nuevo planteamiento respecto a cómo veo determinadas cosas. Y en Ujú. eso también empieza a surgir una aproximación a la muerte que a lo mejor antes yo no tenía, o preguntas frente a la muerte que a lo mejor yo antes no necesitaba hacerme. Entonces, surge la muerte como un tema de necesidad de trascendencia, digamos, como una amenaza real que puede ocurrir en el presente Ujú. y como una necesidad de poder responder la pregunta de cómo enfrento la vida y cómo enfrento la muerte. Entonces te lleva todo este proceso a una reflexión bastante profunda que muchas veces lleva a la persona a resignificar o a reorganizar las formas en las cuales entiende la vida o la muerte desde un lugar totalmente diferente, producto del evento social o pandemia que está en este caso ocurriendo. Entonces, puede generar como una pérdida de valores o una reconstrucción de valores o una confusión de valores respecto a lo que yo creo en relación a la vida y en relación a la muerte.
Entonces, y aquí tenemos dos aspectos, podríamos dividir este fenómeno en dos aspectos, algo que tiene que ver con una amenaza externa, ¿no es cierto?, que está, entre comillas, fuera de nuestro control, porque igual hay algunos dispositivos que están tratando de buscar vacuna, por ejemplo, etcétera. Hay cosas que estamos tratando de controlar, pero en general para el ciudadano común y corriente son eventos que están fuera de nuestro control. Pero por otro lado, hay cosas que sí están bajo nuestro control, que tienen que ver con regulaciones internas, con cómo nosotros enfrentamos la situación. Y ahí me gustaría, si nos pudieras comentar un poco qué recursos o qué situaciones tendrían que activarse en la persona para poder hacer frente a estas circunstancias que parecieran, digamos, fuera de nuestro alcance o fuera de nuestro dominio. Ujú, ujú. Mira, yo creo que ahí es como súper importante poder de alguna manera hacer una distinción entre lo que son las emociones y lo que son los estados de ánimo, ¿ya? Ujú, Em, las emociones son situacionales y se van reactivando en lo que vamos viviendo cotidianamente. Entonces son cambiantes y dependen del estímulo que los active. Entonces, en términos simples, yo producto de lo que estoy viviendo puedo sentir temor, puedo sentir angustia, puedo sentir pena, pero lo saludable es que yo pueda identificar esa emoción, que pueda conectarme con eso, ojalá expresarlo a través de conversarlo o a través de llorar si es que es necesario, pero luego desplazar hacia otro lugar emocional. Entonces, la dificultad se presenta cuando nos estancamos en determinados estados emocionales y estos se vuelven predominantes y se convierten en un estado de ánimo, o sea, algo que está a la base y que permanentemente predomina en mí, en cómo siento y en cómo estoy percibiendo lo que está ocurriendo. Entonces, primera instancia, por un lado, normalizar que producto de todo lo que estamos viviendo es normal sentir la habilidad emocional. ¿Ya? Porque estamos enfrentados frente a una situación donde está en riesgo la vida, digamos, donde hay incertidumbre, donde hay preocupación económica, donde hay preocupación familiar y eso genera un estado de alerta en la persona que lo puede llevar a tener dificultades para dormir, que lo puede llevar a andar más ansioso y pensar más en el futuro, o que lo puede llevar a conectar con propios miedos y angustias pasadas, ¿me entiendes? ujú, Entonces, importante ahí poder distinguir entre lo que son las emociones y los estados de ánimo y ujú. normalizar que frente a lo que está ocurriendo podemos también sostener y vivir momentos de la habilidad emocional y de experimentar sensaciones que son angustiosas y no tan agradables. Pero cuando nos encontramos ya en un estado anímico que predomina, por ejemplo, desde el miedo, la angustia, es importante poner atención, ¿ya? Porque estos procesos generan una alteración orgánica, o sea, cuando uno se ve enfrentado a un peligro, el cuerpo se estresa para orgánicamente prepararse y enfrentar la situación de riesgo. ¿Ya? Entonces eso hace que las hormonas suban, que el sistema nervioso se altere, que uno esté más hiperalerta, que a lo mejor pueda dormir menos, que esté así como listo como para cazar en la metáfora de cuando el león caza a la cebra. ¿Ya? Y ese estado de alerta es saludable, pero debe más o menos durar unas 2, 3 semanas, ¿ya? Cuando este estado de alerta o este estado de ánimo empieza a predominar de una manera angustiosa, ansiosa o desde la tristeza y dura aproximadamente un mes, es un momento para poder solicitar ayuda, digamos, porque ahí observamos que una emoción se volvió un poco más permanente y transitó a ser un estado de ánimo, ¿ya? Que empieza a teñir la capacidad de la persona para relacionarse consigo mismo, con su trabajo y con sus relaciones en general. Entonces, esa es un poco la distinción de lo que es saludable versus lo que puede ser patológico y cuándo es necesario pedir ayuda. Cuando de alguna manera yo empiezo a presentar malestar, pero el malestar, en vez de presentarse como de una manera, como de una manera sorpresiva o como una manera, de alguna manera frecuente, se estanca, por decirlo de algún modo, se convierte en algo base y empieza a afectar la capacidad de la persona para relacionarse como habitualmente antes lo hacía. No José, sé si respondo tu sí, sí, sí. Y pensando que, bueno, que en Chile el acceso a la salud mental es súper restringido,
Yo personalmente trabajé en un COSAM y sé que la cantidad de personas que consultan es abismante, el personal es muy poco. También en Chile culturalmente da un poco, está como esta idea de que el que va al psicólogo, ¿no es cierto?, es una persona que no se la puede, es una persona que no sabe, no tiene estrategia, está loco, etcétera. A diferencia, por ejemplo, podríamos decir de Argentina, que pasa todo lo contrario, donde la gente, cuando no ha ido al psicólogo o al psicoanalista, ¿no es cierto?, los demás dicen, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué no te haces una revisión? Es como deberías, por responsabilidad para todos, ¿no es cierto?, eh, tener algún tipo de análisis, de revisión, y se ve bien, o se considera socialmente bien que las personas acudan al psicólogo, es como ir al médico, hacerte un chequeo general, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta que el acceso es limitado en Chile y que además estamos en un proceso de cuarentena donde las personas están encerradas y están además lidiando con situaciones complejas, ¿cómo podríamos acceder o qué podríamos hacer las personas pensando en una persona que está en la casa para comenzar este proceso, digamos, de darse cuenta en un principio, como decías tú, de poder observar qué es lo que me está pasando, poder hacer esa distinción, que en realidad para quizá eh, la población en general es complejo poder distinguir entre un estado emocional, una emoción, cómo de manera práctica, cómo se podría, cómo una persona podría comenzar, digamos, en este proceso. Ya. Entonces, vamos a entender que las personas nos constituimos básicamente de una biología, de un lenguaje, de una emoción y una corporalidad. Entonces, es importante tener conciencia de estos tres aspectos que de alguna manera nos configuran, porque a través de ellos podemos acceder a entendernos de una mejor manera, ¿ya? Entonces, cuando yo digo que nos constituimos del lenguaje, el lenguaje es principalmente juicios que hacemos respecto a nosotros mismos, a experiencias y a la realidad, ¿ya? Entonces, el poder, de alguna manera, en estos momentos de angustia, incertidumbre o malestar, el empezar a distinguir y reconocer cuáles son los pensamientos o juicios que yo puedo estar teniendo, me va a permitir, primero que todo, reconocerlos, identificarlos cuando aparecen y entender que cuando conectamos con determinado pensamiento, este pensamiento va acompañado necesariamente de una emoción y de una corporalidad. José, Entonces, disculpa, ¿y dale. cómo puedo reconocer, o sea, qué ejercicio puedo hacer, o digamos, estando en la casa, encerrado, entendiendo el contexto en el que estamos, qué ejercicio concreto puedo hacer para empezar a reconocer, por ejemplo, mis juicios, mis valores respecto a mi familia, respecto a mi pareja, respecto a mí mismo? ¿Cómo puedo empezar? Entonces, Porque el problema es como como una, justamente la inconsciencia muchas veces, el que no tengo noción de que me estoy comportando de cierta manera o de que estoy valorando al otro de cierta manera. Y eso genera más ansiedad, más estrés. ¿Cómo puedo empezar a generar ese nivel de observación? claro, o sea, es que no hay una técnica ni un cuadernillo que te diga, mira, aquí tú vas a reconocer tus juicios y tus pensamientos y tu lenguaje. Ya, esto tiene mucho que ver con el arte de aprender a pensarse, porque al parecer no es algo como habitual, no es algo que se dé como espontáneamente los seres humanos que nos pensamos acerca de cómo hacemos las cosas. Entonces, la primera invitación es empezar a pensarse. ¿Ya? Y en esto de que tú dices como que de los problemas de las relaciones con otros, con la familia, bla, 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 ahí nosotros estamos hablando de un resultado. Entonces, una buena forma de, por ejemplo, acceder a mis juicios y acceder a mis emociones es ver en qué área de mi vida yo estoy teniendo un resultado que no me gusta. Por ejemplo, no sé, estoy teniendo problemas de comunicación con mi hijo mayor, por darte un ejemplo, ¿ok? Entonces, ese es el resultado, lo que no me gusta, ¿ya? Ese es el problema. Yo, luego de identificar el problema, voy a observar y voy a, ojalá, a describir cuáles son las acciones que vienen antes de este problema.
O sea, antes de agarrarme con mi hijo adolescente, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, le pido que haga esto, lo mando a hacer esto otro que no cumple, intento conversar con él, pero él no está disponible. Entonces voy a hacer un registro bien detallado para ir reconociéndome de cuáles son las acciones que estuvieron antes de ese resultado, cuáles son mis acciones, porque estos son ejercicios personales, por decirlo de algún modo. Ujú. Y luego de tener el resultado que no me gusta y de poder discriminar las acciones que me llevaron a ese resultado, voy a pensar en tres partes cuáles fueron los pensamientos, las emociones y la corporalidad que me llevó a tomar esas acciones. Ujú. Entonces, primero identifico el problema que tengo, lo que no me gusta, luego las acciones que me llevaron a ese resultado, y luego que tengo las acciones, me pregunto, ¿qué era lo que estaba pensando? ¿Qué era lo que estaba sintiendo? ¿Y qué me pasaba en el cuerpo? Entonces voy desde afuera y desde el problema llevándome paso a paso a una visión más profunda de por qué hago lo que hago y cuáles son los pensamientos, las emociones y las actitudes que están a la base de ese resultado. Y Ujú. desde ahí, de alguna manera, puedo diseñar, primero que todo, sacar un aprendizaje. A ver, ¿qué puedo aprender de esto? O sea, parece que esta idea que yo tengo de que mi hijo es un flojo, sí afecta mi actitud y mi negatividad cuando yo voy a pedirle las cosas que a lo mejor no son de buena manera y tampoco escucho mucho su punto de vista y por ende no valido y no permito que él participe en los acuerdos que, por ejemplo, tomamos. Entonces, desde ahí habría un aprendizaje, una reflexión que me permita a mí hacer un plan de acción que contemple otras acciones. ¿Ya? Ahora, Entonces, sí, ahora José, cuando esta problemática, como lo planteamos delante, es una problemática global, por así decirlo, ¿no es cierto? O es una problemática social, o es algo que escapa un poco quizás a mi gestión, porque lo que tú explicas, claro, a nivel familiar, que es algo súper importante, que lo estamos viendo hoy día también, en el alza de los niveles de violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia hacia los niños, ¿verdad? Que es un tema súper preocupante ahora que estamos en cuarentena. Pero cómo lidio con esta sensación de este, dije, a lo Piñera, de este enemigo implacable y poderoso externo, digamos, o también lo puedo enfrentar a través de este mismo sistema que tú estás explicitando. desde mi perspectiva, este sistema te sirve para enfrentar todo tipo de conflicto, porque una cosa tiene que ver con la pandemia, por decirlo de algún modo, pero otra cosa tiene que ver con cómo yo me vivo la pandemia. La pandemia no la puedo controlar, pero el cómo yo me estoy viviendo la pandemia sí es algo que puedo aprender a manejar de una manera que sea más efectiva y que me haga sentir menos mal, por decirlo de algún modo. Ujú. Entonces, frente a esto, por ejemplo, poniendo de ejemplo el problema de la pandemia, puedo yo ir poniendo las acciones frente a cómo yo estoy enfrentando la pandemia y me puedo dar cuenta que, por ejemplo, a lo mejor no me estoy duchando, no me estoy levantando, no estoy haciendo nada en mi rutina que tenga que ver con un aspecto de autocuidado, como ejercicio, por ejemplo, como para poder ir haciendo actividades que me permitan tener más recursos para enfrentar la incertidumbre y el dolor de lo que estamos viviendo. Entonces, Exacto. este ejercicio se puede ir aplicando a todo porque finalmente a lo que te va a llevar es que de afuera tú puedas descubrir cuáles son los pensamientos, las emociones y determinadas conductas corporales que te predisponen de determinada manera a vivirte las cosas, de Ujú. buena o mala manera, ¿cachai? Porque finalmente las cosas ocurren, pero el significado que uno les dé es fundamental para que estas cosas puedan ocurrir de buena o mala manera, por decirlo de algún modo. Ujú. Entonces, este trabajo apunta mucho, primero que todo, a reconocerse y a entender un poco cuáles son los códigos que están operando en mí y luego de eso poder mirarlo y poder de alguna manera hacerme cargo y trabajar sobre eso para ir consiguiendo a través de ir modificando o flexibilizando mis pensamientos acciones que me lleven a otros resultados, por decirlo de algún modo. Y en ese José, sentido, disculpa, déjame sí. decirte otra cosa, que en ese sentido también es súper importante que los pensamientos, los juicios, por ejemplo, a lo mejor un juicio mío respecto a la pandemia es que yo soy débil y que no voy a poder enfrentarla, porque quizás inmunológicamente no estoy preparada, por ejemplo. Eso puede ser una creencia que yo tenga respecto a mí misma.
¿ya? Y eso es un juicio, porque finalmente yo estoy haciendo un juicio de que yo no soy lo suficientemente capaz para enfrentar lo que está sucediendo. Entonces, siempre tener en cuenta que las conversaciones nos permiten comprender nuestras emociones y también identificar nuestros juicios o nuestros pensamientos, y las conversaciones son herramientas de la transformación emocional. Ya. Entonces, mucho de nuestro trabajo apunta a eso, porque a través de la conversación aparecemos, nos reconocemos y vamos resignificando o entendiendo las cosas de una manera quizás más amplia, más compleja, y que nos permite como iluminar algunos puntos ciegos que de repente es lo que nos genera el sufrimiento. Pero justamente te quería llevar un poco a ese punto, porque muchas veces, especialmente en la psicología más contemporánea, por así decirlo, se ha hecho mucho hincapié a la responsabilidad individual, que yo personalmente en mi forma de trabajo también lo hago así, y cómo desde nosotros como individuos, personas, ¿verdad? Tenemos sistemas únicos e irrepetibles de trabajar la información, de integrar la información y de proyectar también lo que somos, etcétera. Pero de repente surge también esta idea de dónde queda lo colectivo acá, cuál es el rol de lo colectivo, ¿verdad? Porque especialmente en tiempos como estos, en donde estamos cuestionando fuertemente la individualidad o el individualismo, y a veces a mí me da la impresión que la psicología tiende también a focalizarse de manera individual en la resolución de las problemáticas de los conflictos. Entonces, me gustaría, si pudieras tú, como dar tu perspectiva respecto a cuál es el rol de lo colectivo ahora, o en realidad es un rol secundario, o cómo lo ves tú. O sea, primero que todo, yo veo que el trabajo personal es parte del trabajo colectivo. O sea, si yo entiendo a la familia como un punto de colectividad, si yo estoy deprimida o irritable y voy de alguna manera anteponiendo ese estado de ánimo a mi familia, no solamente me voy a afectar a mí, sino también voy a afectar a mi comunidad. Entonces, yo creo que el hacerse cargo del propio ser, por decirlo de algún modo, y el trabajar las propias molestias es un primer paso para poder influir e impactar a la comunidad desde un buen lugar, ¿ya? Y por otro lado también, desde mi perspectiva, una de las formas de sentirse mejor, que tiene que ver con los tips del autocuidado, tiene que ver con ir ayudando a otros. ¿Me entiendes? Una buena forma también de procesar como determinadas experiencias de dolor es a través de ir reforzando el sentido de utilidad y de competencia que nosotros tenemos. Entonces, desde ahí también se han organizado muchas campañas de alimento, de ayuda, de información. Entonces, me parece que el trabajo colectivo no se diferencia mucho del trabajo individual, siendo que en la medida que yo me voy bien preparando, inevitablemente voy a querer ir aportando también a la comunidad. Comunidad social, comunidad casa, comunidad colegio, Claro. pequeñas entidades que de alguna manera están ahí como Ahora, te andando. quiero llevar a otro aspecto ahora, José, que tiene que ver un poco con la vida laboral, porque bueno, en la vida familiar ya estuvimos revisando un poquito de cómo se puede hacer, algunos procedimientos simples como para poder resolver algunas situaciones, pero me gustaría si nos pudieras comentar un poco qué es lo que está pasando en el mundo laboral, de las personas que siguen trabajando, que tienen que salir a exponerse también, que están con el estrés habitual que genera el ritmo de trabajo que tenemos acá en Chile también. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Si nos pudieras dar un panorama, una visión, qué tipo de problemáticas están surgiendo, cómo se está la psicología también enfrentando a ese tipo de problemáticas, tú que estás más relacionado con ese aspecto, eh, y, y cómo se ve también la intervención, digamos, que no es una intervención clínica como tal, sino que es una intervención más bien eh, como de eventos críticos, o no sé si nos pudieras contar un poquito de eso. O sea, a ver, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, ahora yo siento que la psicología no está tan contemplada dentro de lo que es el funcionamiento laboral frente a la pandemia, ¿ya? Creo que este tema del teletrabajo también ha llevado a que la colectividad se haga, pero de una manera distinta, ahora a través de la tecnología.
claro, Entonces, antes, cuando habían incidentes críticos, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Nosotros íbamos al lugar, hacíamos una sesión presencial y ahí establecíamos una conversación que apuntaba a que las personas pudieran deshogarse, pudieran elaborar de alguna manera la experiencia crítica y pudieran grupalmente construir un aprendizaje que ojalá los fortaleciera como personas y como equipo frente al incidente laboral, por ejemplo, en relación a lo que hacíamos antes. Hoy en día, eh, esos servicios están totalmente postergados, por decirlo de algún modo. No hay nada que psicológicamente, por lo menos que yo conozca, se está haciendo a nivel grupal, y estas intervenciones podrían replantearse y a través de aplicaciones como Zoom o como Teams podrían brindarse estos espacios que permitan hablar a la persona, no solo del trabajo y de su rol en el trabajo, sino un poco acerca del ser, de lo que le pasa y de cómo de alguna manera está sobrellevando toda esta forma de hacer el trabajo de manera distinta también. Porque me parece que ahí hay un punto interesante, que mucha gente que está con teletrabajo está trabajando inclusive mucho más que cuando estaba en una jornada laboral normal. Entonces, además de eso, con muchos roles que tienen que ver con la familia, con la casa, con ser trabajador, con ser persona, ¿me entiendes? Entonces, ahí me parece que hay un foco de estrés que no sé si se está trabajando o abordando de la mejor manera. Sí sé que muchas empresas tienen adheridos servicios de apoyo psicológico a sus trabajadores. Yo estoy en este momento trabajando en eso y el nivel de demanda que existe es muy alto. O sea, no es que la gente no lo esté necesitando. de hecho, ayer estaba leyendo noticias que hablaban sobre que el alza por licencias médicas, por salud mental, ha subido, creo que es la mayor causa en este momento de licencia médica en el país, o sea, ha subido enormemente. Y claro, por supuesto, ahí hay un punto ciego que quizás no lo estamos abordando, que es lo que tú mencionas, ¿verdad?, del teletrabajo, que finalmente al estar dentro de tu casa el trabajo, se pierden otras instancias de recreación, de dispersión, que antes tenías y que ahora, bueno, teniendo el trabajo ahí tienes que estar mucho más pendiente. Muchas personas realmente tienen muchas más reuniones, están mucho más presentes y claro, y es algo que se está un poco quizás escapando. Ahora, Claro, eh, ahí yo creo que es importante, Felipe, como el trabajo organizacional con las empresas y los empleadores, ujú, porque finalmente son ellos los que establecen la estructura y dentro de esa estructura también tiene que haber límites. Y me parece que los límites del almuerzo, de tiempos de pausas activas, por ejemplo, deben ser como impuestos desde la empresa como un factor de prevención de salud ocupacional, por decirlo de algún modo, y cuidado hacia los trabajadores. Entonces, yo creo que luego de esto, pienso que el teletrabajo es una modalidad de hacer las cosas que viene a quedarse, digamos, y que va a haber mucho que hacer con respecto a ayudar a las empresas a adaptar esta forma de trabajar de acuerdo a las necesidades del trabajador y de la persona. ¿Me ujú. entiendes? Pero estamos en un proceso de ajuste porque esto se dio de manera espontánea, circunstancial y no por una voluntad de las organizaciones o de los empleadores, por decirlo de algún modo. Y Exacto. también en relación a la salud mental, yo creo que ese punto que tocas es súper importante, Felipe, porque claro, o sea, ahora es tema la salud mental, ahora lo estamos viendo porque ya esto está fuera de control, pero antes del estallido social, Chile venía con una tasa de incidencia en depresión y suicidio muy alta desde hace mucho Exacto. tiempo, más Suicidio o menos. adolescente prácticamente de las tasas más altas del mundo. Creo que el De segundo o hecho, tercero. en la adolescencia, la mayor causa de mortalidad es el suicidio actualmente en Chile. O sea, Por los eso te habla de adolescentes la no se están estructura. muriendo por enfermedades, se están muriendo de tristeza, de Eso te angustia y de habla falta de de fe. lo que el país o la sociedad en realidad tiene para ofrecerle a los jóvenes, porque si tenemos una tasa de suicidio así, cabe preguntarse qué es lo que nosotros estamos ofreciendo como sociedad para su desarrollo. Y te das cuenta que en realidad es estrés, presión, bajo sueldo, endeudamiento, bueno, todo lo que hemos visto, digamos, en el estallido social. Bueno, y también quería un poco referir a eso, que estamos con varios procesos de cambio súper fuertes, súper grandes, eh, y como psicólogos también nos tenemos que, o la psicología en sí también tiene que irse adaptando como a estos nuevos procesos. Hay nuevos conocimientos también que se van asentando, que van emergiendo,
Y desde ahí me gustaría, si es que tú tienes alguna perspectiva de proyección respecto a la salud mental aquí en Chile, ¿dónde crees que pudiéramos poner un foco? ¿Por dónde podemos empezar? Eh, ¿qué, qué cosa podría ser más efectiva? Entendiendo que estamos cambiando también el paradigma social de cómo nos relacionamos, de cómo entendemos ciertas cosas. Yo entiendo que estamos avanzando hacia prácticas más relacionales, entiendo que estamos avanzando hacia prácticas más comunitarias, entiendo que es insostenible también tanto el modelo económico como social que tenemos hasta el momento. Entonces, me gustaría saber tu opinión respecto a hacia dónde podemos irnos proyectando, por dónde podemos empezar, tanto como profesionales psicólogos como, digamos, personas que necesitan también empezar a tomar quizás más prioridad respecto a su propia salud mental. O sea, yo en ese sentido veo todo lo que está pasando como una oportunidad en relación a la salud mental. ¿Por qué oportunidad? Porque antes del estallido social, inclusive durante el estallido social, el tema de la salud mental en Chile es un tema tabú, es un tema invisibilizado y es un tema que tiene tantos juicios de por medio que las personas tienen mucha dificultad para reconocer que a lo mejor puedan estar teniendo un problema de salud mental y luego para pedir ayuda y hacerse cargo de eso que les puede estar pasando. Entonces, me parece que todo el desastre, digamos, que estamos viendo en relación a la salud mental en nuestro país es como algo que explotó, como algo que no es que esto esté ocurriendo ahora, esto viene ocurriendo hace mucho tiempo, ahora debido a las circunstancias ha aumentado un poco más, pero por fin es tema, por fin lo estamos visibilizando, por fin las personas están normalizando este tipo como de malestares en la persona y desde ahí las personas están pudiendo también pedir ayuda y demandar este tipo de servicios, que muchas veces están en las empresas y que las personas no los toman o no acceden a ellos por temor a lo que los demás vayan a pensar o decir. Entonces, Claro. en ese sentido creo que estamos en una fase inicial pero muy importante que tiene que ver con visibilizar y problematizar esta dificultad que tenemos como chilenos en relación a cómo nos sentimos como ciudadanos. Y en ese sentido creo que todo lo que tiene que ver con el estallido social y también con la pandemia viene a reafirmar un poco lo que desde mi humilde perspectiva ha generado gran parte de nuestra enfermedad. Yo creo que las personas muchas veces se enferman porque se sienten solas y Mm, eso es parte también de la construcción individualista frente a la cual vivimos. Entonces, toda crisis es una oportunidad en el sentido de que, como conversábamos antes, como es una cuestión que te desorganiza, te da la posibilidad como para reinvertirte y para poder reorganizarte de nuevo con nuevas prioridades. Y yo mm. creo que la vuelta a lo colectivo, a la solidaridad, al apoyo, es algo muy enriquecedor que estas dos experiencias nos están aportando y que de alguna manera viene a nutrir la falta de sentido, tanto comunitario como social, que muchos de nosotros veníamos sintiendo hace mucho tiempo atrás. Entonces creo que si bien estamos transitando en un momento de mucho dolor, también estamos transitando en un momento de construcción de sentido y colectividad que es fundamental para poder sostenernos y acompañarnos en estos procesos duros que se enfrentan en la vida. Entonces, Claro. desde ahí veo esperanza en poder visibilizar, problematizar, hacernos cargo y trabajar en conjunto todo lo que es el punto de la salud mental. Y también que la gente pueda ir como rompiendo los juicios en relación a esto, normalizando que las personas no somos solo cuerpo, sino que Mm. somos mente y cuerpo, y que debido a diferentes circunstancias nos vemos afectados, y que es totalmente normal sentir malestar y poder pedir ayuda al respecto, cosa que Claro. también estos servicios sean más demandados. ¿Me Claro. entiendes? Y se vea Y esto como una real necesidad. yo creo también que hay un factor, bueno, además, concuerdo totalmente con lo que tú mencionas, y además creo que al tomar conciencia de la importancia que tiene la salud mental en la construcción de nuestro mundo, en nuestro bienestar interno y también en el bienestar de nuestra familia y de nuestra comunidad, también se abre la posibilidad de que podamos empezar a gestionar, digamos, no solamente los psicólogos, sino que las personas en general, poder empezar a gestionar y a establecer espacios de comunicación, de encuentro,
que no tengan que ver solamente con, digamos, con cómo vamos a postular un proyecto X, o cómo vamos a construir esto, o cómo vamos a hacer esto, por ejemplo, en la población, cómo vamos a tener un mejoramiento de esto, lo otro, sino que también tener espacios donde podamos encontrarnos emocionalmente, espiritualmente, porque eso enriquece, ¿no es cierto? Nos enriquece individualmente como comunidad, nos da fortaleza, podemos proyectar nuestra autodeterminación, generar también espacios de identidad propia, generar sentido finalmente también, y a nivel político-social, fortalecer también los micropoderes y la autogestión, digamos. Mm, mm. Em, Creo que ya estamos con el tiempo, José. No sé si una reflexión final para que nos vayamos despidiendo, algo que te gustaría decir en términos generales. Te agradezco mucho la conversación. Obviamente siempre a uno le gustaría profundizar más temas en específico. A mí lo que tiene que ver con psicología laboral me es súper desconocido y me encantaría en algún momento que pudiéramos conversar quizás más específicamente sobre eso. Pero eso, te dejo el espacio para que te puedas despedir y hacer una última reflexión. Mira, creo que es súper importante lo que acotas en relación como a la salud ocupacional o la psicología laboral, porque yo, el trabajo que he hecho y yo pienso el trabajo que debería hacerse de aquí en adelante también tiene que ver con habilitar a las empresas y a ciertos líderes de las empresas en que ellos puedan tener habilidades para hacer contenciones psicológicas. Y desde ahí que cada ciudadano vaya teniendo los recursos para saber qué hacer consigo mismo y con un otro en un momento de crisis para poder contenerlo y acompañarlo de una manera positiva, por decirlo de algún modo, que no es algo que necesariamente sea de manejo de un psicólogo, es algo que todos podemos y tenemos el deber de aprender. Ujú. ¿Ya? Entonces yo creo que en ese sentido se viene un trabajo de habilitación tanto a la comunidad como a las empresas para que tengan los recursos para que por sí mismos sepan enfrentar situaciones de crisis de una manera adaptativa o funcional. Ujú. Y por otro lado, en el plano individual, desde mi perspectiva, yo creo que este es un muy buen momento para cultivar tres aspectos que son fundamentales desde mi perspectiva en el ser. Uno que tiene que ver con la escucha, ¿ya? Y con la escucha me refiero no solamente a aprender a escuchar a otros, que a veces nos cuesta. A veces como que estoy escuchando a un otro, pero estoy pensando lo que le voy a responder. Y en ese momento ya dejé totalmente de escuchar, tanto con los sentidos como con mi mente, lo que el otro quiere decir. Entonces es un momento como para aprender a escucharse a uno mismo con esto que conversábamos, de qué es lo que me pasa, qué estoy pensando, con qué sensación me conecta y con qué corporalidad, como para poder ir teniendo mayor control y manejo de quién soy, Ujú. y cultivar el habla, ¿ya? Aprender a hablarnos, aprender en esto de que me escucho y que reconozco algo que me está pasando, poder hablarlo y expresar lo que siento. Porque me pasa muy frecuentemente que las personas que atiendo con crisis de pánico son personas que habitualmente se quedan solamente en el rol de sostener y cuidar a otros y se van guardando mucha tensión, muchas emociones, mucha negatividad y finalmente el cuerpo genera una crisis como para liberar el exceso de tensión, por decirlo de algún modo. Ujú. Siempre el síntoma o el malestar va a ser un indicador de algo emocional que me está ocurriendo. Entonces, el identificar lo que me pasa y después poder ir a atenderlo y hablar de eso y poder suplir quizás la necesidad que tengo me parece que es fundamental. Ujú. Y también, por último, cultivar el silencio. Creo que también son muy buenos momentos para aprender a cultivar el silencio, porque a veces hablamos mucho, decimos poco y sabemos poco sostener los momentos de no habla. Entonces me parece que el poder trabajarse a uno desde la escucha, desde el hablar y desde cultivar el silencio, sin duda va a llevar a un conocimiento y una transformación personal que va a aportar a la colectividad, ya sea a la familia, ya sea social, porque mientras yo cambie, donde yo vaya, voy a llevar ese cambio conmigo. Entonces, creo que la principal responsabilidad en este momento tiene que ver con el trabajo propio para desde ahí salir e impactar positivamente a donde voy. Súper, Eso quería. estoy totalmente de acuerdo con tus reflexiones, totalmente de acuerdo, te agradezco mucho también que lo puedas expresar con tanta claridad y esperamos también que sea de utilidad, ¿no es cierto?, para más personas, porque la idea de este espacio es justamente que ciertos contenidos
que a veces no están tan socializados, estén al acceso de quien los quiera ver y analizar. Poder ir abriendo debates también, porque hay que recordar que la perspectiva que nosotros tenemos tiene que ver con nuestra formación y nuestra experiencia, pero sin embargo hay muchos colegas que seguramente trabajan desde otras perspectivas y que también son súper válidas, pero nuestra idea es aportar con la información y flujo accesible para las personas en momentos complejos como los que estamos viviendo ahora. Así que te agradezco mucho el tiempo y espero que podamos profundizar porque hay hartos temas, digamos que están súper latentes. Uno, por ejemplo, que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con la violencia de género, con esto de no poder expresar, de acumular emociones, ¿verdad? Y dejarlas ir dentro de la casa, del ambiente que ya estoy más acostumbrado, ¿verdad? Y genera mucha violencia. Hay situaciones complejas que están sucediendo hoy en día y que sería bueno que pudiéramos también abordarlos quizás de manera más específica. Absolutamente, absolutamente. Ujú. Así que eso, te dejo la invitación abierta y un besito a la ¡Mua! Que distancia. estés muy bien. Gracias, nos Gracias a vemos. ti. Nos vemos. Chao.